Y conociendo de los países, y más de ellos de Colombia. Pero hoy yo quiero, amados hermanos, hablar de un libro de la Biblia, uno de los evangelios, que tiene una particularidad que mucha gente no le da importancia. ¿Cuál es? Es Mateo. Usted se da cuenta cómo Mateo, la intención del apóstol Mateo es hacerle ver a los judíos que Cristo era Cristo, el Cristo que ellos esperaban. Entonces, para él recalcar, marcar, darle importancia, él hace una genealogía completa de la familia del Señor Jesucristo, de dónde procede el Señor Jesucristo. Es el único de los evangelios. Los sinópticos son 3: Lucas, Marcos y Mateo. Juan, ustedes se dan cuenta, no fueron injustos con él, pero no aparece como los sinópticos que los estudiosos han decretado que son los 3 más relevantes. Ahora, ¿quién realmente es Jesús? Esa era la intención del apóstol Mateo al pueblo que él le había escrito. Si usted se da cuenta, son procesos de 14 personas. 14, pero van a encontrar ahí un sinnúmero de personas que usted jamás pensó que las iba a encontrar. ¿Por qué Mateo le da tanta importancia a los gentiles? Ahí está Jud, ahí está unos cuantos que voy a mencionar. Me dijo mi esposa que me pusiera los lentes y como buen esposo me los voy a poner más. No te dejes llevar de la que está al lado tuyo, que es tremenda. Y entonces me dio con ponerle título, porque a todos le pongo título. ¿Quién realmente es Jesús? Esa era la intención del Evangelio de Mateo. Darle a demostrar a los judíos quién era Jesús. Y eso, capítulo 1, pues ustedes se lo deben saber. A ver si alguien me lee, porque son un sinnúmero de ellos. Si alguien los lee, sí, del 1 en adelante. Usted se va a dar cuenta que va a encontrar un sinnúmero de personas que si usted dijera y fuera religioso, usted diría, pero esa gente no debieran estar ahí. Pero Mateo sí quiso que estuvieran ahí porque tiene un propósito para la raza judía. Ok, ¿alguien que lo lea? Carlos. ¿Y cualquiera? Ajá. Mateo 1, del 1 a adelante. Déjame el versículo de introducción, que es el más importante. El 1. Ajá. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera. La madre fue Tamar. Fares fue el padre de
Hezrón fue el padre de Ram. Sí, bien, Ram todo. fue el padre Castigo. de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Booz. Su madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amós. Amós fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos. Y nacieron el tiempo del destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Ok, hermano, vamos a ver. Su versión, la versión que usted tiene, es muy diferente a la versión que yo tengo. Sí, leyendo. Y yo tengo la más que le gusta a Luis, que es la versión internacional. Y usted iba leyendo y yo estoy más perdido que... ok. Sí, porque tengo la versión nueva internacional y eso fue un regalo, Luis, no puedo decir que no. Me la regalaron, pues vamos a darle uso, ¿verdad? Ahora, es algo bien importante que vemos aquí, que son, dígame, algunos de los famosos que usted vio o oyó aquí. A ver, que usted oye los estudios. Saúl. Ajá. Salomón. Ezequías, que lloró contra la pared. Ajá. Ok. Booz. ¿Quién era Booz? Ajá. Pues lo particular de aquí es que había moabitas, que son extranjeros, y había una prostituta. O sea, hello, ese es el rey de reyes, señor de señores, o sea, con una descendencia así, donde está mezclada, que tiene todo tipo de personas, que se supone que la religión judía no le diera permiso. Por eso es que Mateo
los incluye porque los judíos del tiempo de Mateo eran bien prejuiciados con los gentiles. Y aquí usted tiene gentiles en esta lista. ¿Por qué? Porque Mateo quiere que toda persona, habida y por haber en el mundo, supiera que Cristo, Jesús, era el Cristo de la gloria. Amén. Y la única manera, porque yo estudié Marcos, Lucas, Juan, ninguno de ellos lo tiene, solo Mateo. La pregunta mientras yo estudiaba era, ¿por qué? ¿Por qué Mateo le da tanto énfasis a estas personas y los demás evangelios no? ¿Por qué? Él quería que los judíos supieran que Jesús era el niño rey. Entonces, pues, tenemos que José es parte de la genealogía y encontramos que Mateo marca algunas cosas interesantes a los estudiosos de esta iglesia que estudian la escritura, y yo le di un poco de relieve y le puse el título: ¿quién realmente es Jesús? Porque mucha gente habla de Cristo, mucha gente habla del niño Jesús, mucha gente habla, pero ¿sabemos verdaderamente quién es Jesús? Porque mucha gente va a la iglesia. No crea que porque todo el mundo va a la iglesia sabe que Jesús es el rey. Mucha gente tiene un niño, una estatua de un niño en algún lado, y dicen, ese es el niño, y le oran al niño, le oran a la estatua, y medio mundo. Cuando estábamos en el seminario allá en Texas, nos dimos cuenta de que inclusive visitamos a una señora que tenía una estatua al lado, le presentamos al Señor Jesucristo el plan de salvación, pero no quiso, por respeto a la estatua. No. Y son experiencias que uno pues va adquiriendo en estos ministerios del evangelio, del ministerio. Entonces, yo me di a la tarea de investigar, por ejemplo, el apóstol Mateo, en su epístola, que, ¿acuerdan que me estoy quedando ciego? Da importancia a estos eventos. Dicen que lo hizo para impresionar a los judíos. Esto está en su propia lengua. De todos los evangelios que estaba escrito en hebreo, era este. Porque si usted va a Lucas, ¿qué era Lucas? Lucas era médico. ¿Con quién aprendió? Con el apóstol Pablo. Pero Lucas era griego, era médico, no era de los apóstoles. Lucas no era apóstol. ¿Ok? ¿Quién enseñó a Marcos? Es uno de los evangelios. Pedro. Pedro enseñó a Marcos. Y así tenemos cosas que a veces pasamos por alto y que no investigamos en los evangelios. Ahora, los evangelios Marcos y Lucas, junto a Mateo, son conocidos los tres como los evangelios sinópticos. Anda, qué palabra de domingo, ¿verdad? ¿Qué significa sinóptico? Que permite abrazar a primera vista un conjunto de información. Eso es lo que es sinóptico. Ahora, según lo que yo encontré,
Los datos relevantes que vamos a ver en esta genealogía, se mencionan 4 mujeres. 2 no eran de esta iglesia. 2 eran extranjeras. Rahab era cananea y además prostituta. Ruth era moabita y las otras 2, Tamar y Betsabé, por supuesto María. 4 mujeres. O sea que no eran machistas. Mateo no era machista. Ni tampoco el Señor Jesucristo, porque acuérdense que Él recogió también mujeres que caminaban con Él, predicando el Evangelio por diferentes lugares. Yo tengo una lucha aquí con mis lentes, como el pastor Medina, porque me hicieron unos exámenes. Wilson, nada. Esto es como si viera dentro una botella, porque no veo yo. Pero me van a perdonar, porque yo lo que quiero es que usted entienda y salga de aquí comprendiendo quién realmente es Jesús. Si Mateo se preocupó cuando escribió el Evangelio, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, ¿qué significaba que él escribiera con tanto detalle cosas tan importantes como las que estamos viendo? En Jesucristo, en cuanto a la salvación, ya no hay judío ni griego. Quiere decir que la genealogía que viene de Abraham y de toda esta gente, hay gente que no son judíos. Hay una que es pecadora, que es una prostituta. Hay una que es moabita. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor Jesucristo al decirle a Mateo estas palabras? Son míos todo ser viviente, no importa la lengua que hable, tiene derecho a ser hijo mío. Y es el único. Mire que me reventé buscando, pero es así. Perdón, no puedo toser ni reírme. No, es otra cosa. El segundo dato interesante que encontramos en el Evangelio es la declaración de Pedro, que es lo más que me gusta a mí. Ustedes saben que yo fui operado, ¿verdad? Pero no puedo decirlo más. El segundo dato que yo creo interesante para que la gente entienda quién es Jesucristo: ya no hay judío, ya no hay griego, los que son extranjeros y forasteros son bienvenidos. El segundo dato interesante del Evangelio es la declaración de Pedro, que es a la que yo quiero darle más lucidez, más importante. La declaración de Pedro. ¿Por qué el Señor hace las preguntas? En Mateo, donde único se encuentra la confesión de Pedro, es capítulo 16, versículo 13 al 20. Ricardo, léanoslo por favor. ¿Perdón? Mateo 16, del 13 al 20. La Reina Valera. Oh, la de Luis. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí. Sí. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen quién era Jesús. Ok. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a ir a concretarnos en al texto, lo que dice. Primeramente, ¿por qué Jesús hace esa pregunta? ¿Quién dice la gente que soy? O sea, ¿qué importancia, qué relevancia tiene para él? ¿Qué piensa la gente? Porque él iba a hablar a la gente y los discípulos le iban a hablar a la gente. Ahora, fíjense que este es otro pasaje que solo lo tiene Mateo. Solo Mateo lo tiene. Vamos a concretarnos a pensar que Mateo es el embajador de los judíos. Mire lo que dice el hermano. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos. Mire, amado hermano, ¿qué tiene Jesús que preguntarle a sus discípulos si él todo lo sabe? Él todo lo sabe. Cuando usted viene domingo tras domingo a esta iglesia y escucha la palabra de Dios, usted ya sabe cosas de las que está hablando el pastor, o está hablando Carlos, o estoy hablando yo. O sea, usted tiene que entender cuál es la intención de todo lo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo tiene una intención en la pregunta que él hace para poder saber qué piensan los discípulos de él. Y hoy día yo le pregunto, ¿qué usted piensa de Jesucristo? Una buena razón para yo ir el domingo a la iglesia y me doy una limpieza de lo que sea y vengo el domingo y ya. Pero no, Jesús quiere que usted sepa quién es Él. Pero ¿quién es Él realmente? Mire, usted no sabe quién es mi esposa. Usted la ve ahí, es mi esposa. No, yo la conozco. Yo sé quién es mi esposa. ¿Verdad? ¿Verdad, mamá? Ven acá, aquí hay algo que no está funcionando. Tú ibas a cantar. Pues canta. Lo voy a recitar, hermano, porque era la pregunta. Es ¿quién es aquel? Lo voy a recitar porque hermano, que el Señor continúa bendiciendo que esto no está. ¿Quién es aquel? Es el título que dice, ¿quién fue aquel profetizado por hombres consagrados antes de nacer? ¿Quién fue el que nació en un establo, en un humilde pesebre en la ciudad de Belén? Aquel no fue el profeta Elías, Daniel ni Zacarías, ni fue el hombre Adán. Aquel fue el Cristo de la gloria que vio al hombre perdido y lo vino a salvar. Amén. Aquel no fue Pedro, ni fue Pablo, no fue Isaías ni Santiago, no fue Marcos ni Juan. Aquel fue el Cristo de la gloria que vio al hombre perdido y lo vino a salvar. Aquel tiene todo el dominio de la naturaleza, de los cielos, tierra y mar. Aquel que caminaba encima del agua, que cuando hablaba la mar se calmaba. Ese es Jesús, mi Salvador. Que el Señor le bendiga. Gloria al Señor. Amén. Aquel que la gente de la religión creó una imagen bien equivocada de quién era Cristo. Y mi esposa acaba de decir en un cántico que pero ella no se siente bien de la garganta. ¿Quién es aquel? ¡Wow! Y hoy día usted está aquí, presente en esta iglesia, para saber de quién es aquel. Y aquel tiene que va a hacer algo en usted que usted no esperaba. Por ejemplo, él le pregunta a Pedro, si él lo sabe todo. Amén. Pero ¿por qué le pregunta? Eso es, claro, estaba yo ahí en esa incógnita bregando con esto. O sea, ¿por qué le pregunta si él lo sabe todo? Porque él quiere que usted tenga una relación
íntima con Él. Amén. Usted conozca verdaderamente quién es Él. No te diga fulano, sultano, perencedo, sino qué cree usted de Él. Entonces dice a Pedro, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, y lo puedo volver a encontrar. Me parezco Carmelo, quitándome y poniéndome la. Porque ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él le interesaba qué dice la gente. Miren, amado hermano, son tantas las cosas que dicen de Jesucristo que hasta vergüenza le da a uno escucharlas. No porque uno sea, como dicen, religioso, lo cual no somos, pero el Señor quiere saber en la relación íntima qué dice la gente de Él. Le respondieron, unos dicen, miren, eso todavía se da, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y uno de los profetas. ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? Esto es algo íntimo, hermano, que salga de él. ¿Quién dice usted hoy, domingo que está aquí? ¿Quién dice usted que es Cristo? ¿Quién dice? Que le cantó una alabanza, o que ofrendó, está bien, pero ¿es ese el Cristo que quiere morar en tu vida? Y que tú sales de aquí entendiendo que Él es tu Señor. Entonces, fíjese que aquí en el versículo de la super Biblia que yo tengo, versículo 15, Luis, y dice, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Bien, grupalmente, no uno, grupalmente. Entonces, le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Oiga, Simón Pedro no le parece familiar que es el primero que lo niega cuando está. Y mire lo que te digo. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló. Oiga esto, porque vamos a hablar de revelación, más que de su Biblia si quiere. Aquí hay una revelación del Espíritu Santo. Ningún mortal, sino mi Padre. ¿Cómo el Padre se lo va a revelar? Hay algunas maneras que es a través del Espíritu Santo y a través de la Escritura. El Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro. ¿Sí? Oiga, ¿usted se cree que Jesús no lo conoce a usted? ¿No me conoce a mí? Él sabe que tú estás calladito, usted ahí, está ahí, está todo que a mí no. Pero Él sabe quién tú eres. Como decía mi mamá, tú sabes, ella sabe de la pata que tú coges, ¿verdad? Eso decían de mí, no de ustedes. ¿Okay? Entonces, porque eso no te lo reveló ningún mortal. Oiga esto, más que en su Biblia, ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo el Padre se va a revelar a usted? A través del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pasó en el libro de los Hechos? ¿Se reveló quién? No se reveló llama, fuego, viento, se reveló Dios, el Espíritu Santo. ¿Ok? Y Santiago le da importancia a eso. Dice, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí hay una equivocación teológica que ha cogido como un loco por ahí, pero no es así. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. No quiere decir, como estaba diciendo el hermano Carlos, que usted no va a morir. Yo no voy a morir, aunque algunos quieran que me muera. Puede que alguien quiera que me muera. No, mi esposa no, ¿verdad que no? Mi esposa quiere que yo dure para toda la vida. Ahora, no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Esa es una confesión teológica bien importante. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el ahí está, en el cielo. Ahora, luego le ordenó a sus discípulos, que es la parte que yo quisiera que usted marcara en su Biblia. Luego les ordenó a sus discípulos que no se lo dijeran a nadie. Oiga, pero ¿por qué no se lo van a decir a nadie si los
apóstoles iban a ser los misioneros y los predicadores, porque no era el tiempo. La iglesia se ha adelantado a los tiempos, no que porque está pasando lo que está pasando, ya Cristo viene. No, mire, si la palabra de Dios dice que nadie sabe ni la hora ni cuándo el Señor Jesucristo va a venir, usted prepárese, usted busque de Cristo, usted sirva de a Cristo. Si Cristo se va ahora con el Señor, bueno, pues Amén. escucha que entonces es importante por demás que nosotros entendamos a sus discípulos que no lo dieran a nadie que él era el Cristo. No le iban a creer. Por eso es que lo dice. No le iban a creer a ninguno de ellos. Porque ese mensaje tiene que ser acompañado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Amén. Si el Espíritu Santo no está en el mensaje, yo espero que esté aquí conmigo. Nadie lo va a entender. Yo tuve que pasar por muchas cosas para poder entender lo que el Espíritu Santo tenía para mí. Ustedes no saben quién soy yo. Ustedes no saben quién era yo cuando conocí a Jesucristo. Mi nena de Colombia se me va y íbamos a hacer ¿cómo se llama? Video. Íbamos a hacer un video de testimonio mío. Porque, claro, mala leña era yo. ¿Ves que es la mala leña? Usted le mete fuego y no prende. Así mismo era yo. Ahora, quiero seguir porque como no está el pastor, yo sigo para adelante, no toca la campana ahora. En Jesucristo, en cuanto a la salvación, ya no hay judío ni griego. Eso está establecido. Los que son extranjeros y forasteros son bienvenidos. Amén. Son bienvenidos. No podemos hacer acepción de personas. El segundo dato interesante del Evangelio es la declaración de Pedro, que ya la vimos. El Señor hace las preguntas. Ahora, en Mateo, donde único se encuentra la confesión de Pedro, es Juan quien relata la confusión sobre quién era realmente Juan. Miren, para los tiempos que el Señor Jesucristo vino, se suponía ya por la profecía que para ese tiempo iba a venir el Mesías. Por eso ellos tenían una confusión. Ellos creían que era Juan, ellos creían que era Jesús, ellos creían que era el otro, porque ellos querían estar seguros. Por eso es que el Señor le dijo a Pedro que dijera quién verdaderamente era él. Ahora, es Juan quien relata la confusión sobre quién era realmente Juan. Reinaba la confusión en el tiempo que había de cumplir la promesa. Es Juan, más nadie. Es Juan el que lo dicta. ¿Cuándo? Cuando está siendo bautizado o está bautizando el Señor. En los relatos de los evangelios de Lucas y Marcos, quiero mencionar unos datos que solo se mencionan en estos evangelios. En Marcos 10, 46 y 52 hay un pasaje que nos llama la atención. Sí, vamos a ver cómo Bartimeo, que era ciego, supo que Jesucristo era descendiente de David. Si usted me lo hace, yo le pago el almuerzo. No me importa. ¿Ok? ¿Cómo es que Bartimeo, siendo ciego, hace una declaración de que Jesús es hijo de David, descendiente, no hijo de, perdóneme, no es hijo, Jonathan era el que era hijo de él? Ok, ¿qué hizo, qué influenció en Bartimeo
que Bartimeo supiera, siendo ciego, que Jesús era descendiente de David. Usted me lo dice, nos tomamos de la mano y nos vamos a almorzar. Ok. Uno puede que fuera en el templo y oyó la Sagrada Escritura, otra que oyó lo que ya se comentaba. Para que un ciego, es que no es sordo, es ciego, y él ve a Jesús y le dice, hijo de David, ¿qué es lo que le dice? Ten misericordia de mí. Pero, hello, es ciego, ¿y cómo lo está llamando al Señor que tenga misericordia de él? De alguna manera él supo. La revelación divina, hermano, no es como la iglesia ha inventado, que se revela cuando nosotros nos da la gana. El Espíritu Santo se revela cuando Él quiere. Yo me pude haber, Él se pudo haber revelado en mi vida cuando yo tenía 15 años. Pero ¿por qué no se reveló? Y yo hay veces que me pregunto en oración, Señor, ¿por qué no te revelaste? Y me evitaste todas esas cosas que quiere grabar la nena. Porque era hierba mala. Ahora, no peleé, no maté, pero me maté yo mismo. Estaba matando a mi vida. Bartimeo hace una declaración sin ver a Jesús. Tiene que haber oído. Acuérdese, hermano, que usted puede venir aquí a la iglesia, usted va a la cabeza y comienza a oír y se concentra, el Espíritu Santo va a penetrar su vida. Así pasó conmigo. Yo fui a una iglesia americana. El Espíritu Santo entró en mí, me dio sentido de culpa, lloré como un niño hasta el día de hoy. Entonces voy a una iglesia y ahí está el regalo de Dios. ¿No vieron la que conté? Yo. Ahora, en Lucas 2:36, Luis, de la que nos gusta a nosotros, de la Biblia que nos gusta a nosotros. $2.36 de Lucas, Luis. Ay, si el pastor no está abierto, me va a hacer. Lucas 36 dijiste, ¿verdad? Sí mismo. Hoy Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Samuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Hasta ahí? sí. Ok. El pastor me cogió el domingo uno de los personajes que yo iba a traer hoy, que es Simón. Pero vamos a darle espacio a Ana, porque Ana tiene unas cualidades que nosotros quisiéramos encontrar como pastores en nuestras iglesias. Luis, ¿qué hacía Ana? Según lo que está escrito. Dígame lo que está escrito. ¿Qué hacía Ana? ¿Qué cualidades tiene? Mantenía en completa comunión por medio del Espíritu Santo. Ajá. Y pendiente al cumplimiento de la profecía. Ajá. Eso quiere decir que escuchaba la palabra. Y también servía en el templo.
todos los días Ana estaba puntualmente en el templo. Hay gente que viene un día, hay gente que no viene otro día, hay otras personas que dicen, pues yo voy a tal iglesia, como si eso fuera, ¿verdad?, un acto de salvación. Pero Ana, según, fíjese que Mateo, yo lo que quiero en esta tarde no es dar una cátedra de predicación, pero lo que quiero es que usted en esta mañana, usted entienda, si usted conoce realmente al Señor Jesucristo. Amén. Mire Ana, mire Bartimeo, mire Pedro, las declaraciones que estas personas hacen tienen un propósito de parte de Dios. Navidad, hay gente que celebra Navidad no sabe ni quién es Jesucristo. Y después le dan un chance al gordito, porque hay gente que usted va a la tienda y comprando para el gordito. ¿Y por qué no? Dice, voy este domingo a traer un regalo para la iglesia misionera, para Santa los niños. No, se va al supermercado, cosecha de tal, ¿eh? Yo no miraba ni las cosechas. Lo importante es que nosotros entendamos. Es tiempo de entender quién es Jesús. Y si usted entiende quién es Jesús, de esa manera usted lo va a adorar. De esa manera usted se va a consagrar. Usted va a ser como Ana, usted va a ser como Simón, usted va a ser como el Evangelio. Pero es bien importante que nosotros entendamos eso. Usted está aquí porque usted quiere oír de Jesús. Y usamos a Mateo porque me llamó la atención que es el único que usa la genealogía de la familia del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa que Cristo es el Señor. Amén. Ok. ¿Qué tanto conocemos sobre quién realmente es Jesús? Si yo le pregunto a usted, ¿qué me va a decir? Que es el Hijo de María. Eso es lo primero que dice. Y no hay nada malo en eso. No hay nada equivocado en eso. Él es hijo de María. Es hijo de José. Pero, por concesión divina, José no tocó a María, dice la Escritura. Dios tiene un plan. Es Mateo el que quiere que usted sepa que Jesús desciende de Abraham, desciende de David, desciende de todas estas personas que para portarse una necesidad. Pero es importante que usted entienda que usted está hoy aquí en esta iglesia pensando quién realmente es Jesús. ¿Usted lo hizo su Señor? ¿Es Jesús Señor? ¿Es Jesús el que controla su vida? ¿O las controlan las emociones? Porque Mateo quería que una estirpe especial, como los judíos supieran que Jesús descendía de Abraham. Mira que eso es mucho decir. Para los judíos Abraham es el padre. Sin embargo, mucho tiempo después, son los mismos a los que Mateo le escribió que matan a Jesús. Fíjense, no se dieron por entendido de quién era la familia de Jesús, ni tampoco de lo que dijo Pedro. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Bueno, yo no conozco, yo conocí a una abuela, era como el hermano aquí,
Navidad, ¿y por qué salió bajito? Entonces me preguntaron en el seminario los muchachos por molestar. Era como Arnaldo, mi abuelo era como Arnaldo. ¿Sabe usted una cosa? Mi abuela era chiquita, era bajita. ¿Y sabe la que me tocó a mí? La parte de mi abuela. Yo tengo una hermana grande, primo grande y todo, y Carlito, le tocó ser el más bajito, pero no el peor, porque para la gloria de Dios lo hice Señor. Ahora, toda una humanidad para complacer al pastor que me debe estar viendo, toda una humanidad a través de la historia se ha preguntado la misma pregunta que yo acabo de hacer. ¿Quién es Jesús? La gente celebra el nacimiento del Señor Jesucristo en el supermercado, en JCPenney, y aquí, te la di gratis. Ok. ¿Pensaron ustedes? Desde el día que yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, yo entendí que día a día yo tenía que entender realmente quién era Jesús. No lo que dicen los predicadores, no lo que dicen los maestros, no lo que dicen los libros que tengo en casa, sino algo personal. Yo me entregué a Jesucristo cuando más yo lo necesitaba. Y ustedes saben una cosa, para concluir, yo acepté al Señor Jesucristo, voy a una iglesia, no hagan eso por favor. Yo voy a una iglesia, todo el mundo se fue a celebrar, y como yo era nuevo, nadie me invitó a su casa a celebrar la fiesta de Navidad. Y yo me fui con unos amigos a un lugar y vi a un religioso tomando cerveza. Yo digo que todavía no hay ninguna diferencia entre él y yo. Y uno me dijo, no te dejes llevar por la apariencia, porque él está secando tu conciencia. Vete a tu iglesia. Y de ese día yo llevo gente a mi casa, ayudo a la iglesia a aceptar al Señor, todo porque yo entendí quién era Jesús. Y me costó tener que 4 años estudiar sobre la vida de Jesús, pero ya ustedes pueden entender. Si usted está aquí, usted está seguro, 100% seguro, que sabe quién es Jesús. Siga el ejemplo de Pedro. Unos dicen esto, unos dicen aquello, pero ¿qué dice usted? ¿Cuál es su opinión? Pues yo no quiero que ore por mí, porque no quiero nada decir de mí, no se preocupe lo que diga de usted. Preocúpese de qué relación usted tiene con Jesús. ¿Qué significa Jesús para su vida? Para Mateo, un judío más. Pero para usted, es el Dios de la gloria, el Salvador. Y ese es el que yo quiero aquí. Ese es el que yo he tratado toda mi vida de cargar aquí, en mi corazón. Me cambian el nombre, pero con todo y eso lo quiero. ¿Verdad? Porque a mí soy Carlito y no soy Carlito, yo soy Carlos. El diminutivo me preocupa. Pero, amado hermano, le voy a decir algo. Esté seguro, lea, estudie, busque libros, para que usted entienda quién realmente era Jesús. Yo tengo libros que hablan de los tiempos de Jesús, pero no habla directamente de religión. ¿Qué sucedía en los tiempos de Jesús? ¿Y usted? Estamos en tiempo de Navidad, según Cristo.
¿Cómo lo va a celebrar? Lo va a celebrar aquí con nosotros. Mira, como aquello que tuvimos ayer. Claro, no te di, pero aquello allí fue apoteósico. Además, yo voy a comprar aquella finca. Tiene un árbol que eso es precioso para reuniones y para compañerismo y todo. Pero quiero que salga de aquí con algo en su mente. Esto no es un sermón de categoría o nada. Simple, sencillo. ¿Qué conoce usted de Jesucristo? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Una razón de religión? ¿Una razón para que los demás no digan nada? ¿O es su Señor? ¿Quiénes son los que manipulan el reloj aquí? No. Después no duermo esta noche pensando en la campana. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos todos, hermanos, a sacar nuestros ojos y a pensar en el Evangelio según Mateo. Usted me va a orar, va a pedirme, yo puedo orar por usted desde aquí, que levanta su mano, y oramos por usted. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hay alguien aquí que me dice, pastor, yo quiero que usted ore por mí. Desde ahí sentadita o sentadito, yo le bendigo. Yo le bendigo. Hay alguien que levanta su mano y hoy yo quiero salir de aquí con el pleno conocimiento y sentimiento. Aquí viene, yo le bendiga, hermano. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que me dice, pastor, ore por mí? Por William. Vamos a orar por William. Estoy reclamando otra vez para que vuelva a los campos. Amén. Gloria al Señor. No lejos del Señor para poder vivir toda su vida. Los problemas de salud de tu pasado. ¿No? Los problemas de salud de tu pasado. ¿Con salud? Sí. Ok. La salud de nadie. Nadie. ¿Qué es eso, no? José sigue orando. Ah, ¿no está aquí hoy, José? Sí, pero digo que estuve orando por él también. Oh, ok. Mi esposa y mi mamá. Ay, mira, la esposa y su mamá. ¿Alguien más? Vamos a ir al Señor en oración. Sí, mira. ¿Ok? Gracias a Dios nos trajo aquí hoy. Amén. Gloria al ¿Cómo Señor. se le llama? Benji. Aquí yo no sé los nombres de nadie. Así que. Amén. Gloria a Dios. Ok. Pues vamos a ir reverentemente, vamos a ponernos de pie y vamos a orar por estas personas. Las cuales pidieron oración, incluyéndome a mí. Yo tengo como 5 enfermedades, no se puede pensar de primero de mí, pero yo padezco tengo 5 padecimientos. Así que, amado Dios, Padre, siempre uno quiere hacer lo mejor. Siempre uno quiere, Padre, que entiendan a uno. Pero, Padre, si te entienden a ti, es más que suficiente. Hoy venimos delante de ti porque, Padre, hay tanta necesidad en nuestros corazones que no sabemos ni siquiera cómo expresarlo. Pero, Señor, tú que todo lo sabes y todo lo puedes, acércate a las personas que levantaron la mano, Señor, y atiende sus necesidades. Complácelos, Padre, que ellos puedan recibir esa bendición que todo ser humano espera de ti. Yo, Padre, te pido que tú le bendigas. Que bendigas a nuestro pastor donde quiera que esté. Ayúdalo, Padre.
Gracias, Padre, te damos. Te pedimos, te suplicamos que al salir de este lugar, tú nos acompañes. Quizás pensemos en lo que se dijo aquí. Quizás pensemos en los contratiempos que tuvimos para poder llevar un mensaje claro de amor. Te pedimos, te suplicamos, Señor, todas estas cosas, en los méritos sagrados de Cristo Jesús, porque nos damos. Amén. Amén. Amén, amén. Dios los bendiga, hermano, y disculpa por los despejuelos. Gloria al Señor. La Biblia.